es que estamos parando cada 14 minutos, hermanos y hermanas, y a partir de mañana empezamos a subir a YouTube todas las enseñanzas para que usted, hermano y hermana, pueda tener un material a la par. Y aquellos que me escriban por Facebook, los que nos están siguiendo, nos buscan ahí, la mayoría, me imagino los que nos están oyendo hoy aquí, por la televisión o por la radio, en TV Radio Shema Israel, les envío adjunto este estudio en PowerPoint. Amén. Y le enviaremos otro documento, por lo menos de 2 o 3 hojas, ampliando lo que dice ahí, de puntos especiales que consideramos que es importante. Entonces, va a tener material en YouTube. 2, vas a tener material de estos estudios en PowerPoint. Y además otra información, pero si usted me escribe, con mucho gusto. Amén. Y los que están aquí, una vez que terminemos la lección, se trae su llavecita, lo copiamos y cumplimos con nuestro deber. Amén. Bueno, hermana, entonces debe buscarse, hermanos, siempre que sea la escritura que interprete la escritura. Ok, ya hemos ido a los textos paralelos. ¿Qué más debemos hacer? Rosa, Porras. Serían los versículos anterior, posterior, los tres ya hay esa capítulos. otra parte de hermenéutica. Pero acuérdese lo de los testigos. Bueno, entonces sería cómo lo trataron los primeros padres. Ah, qué correcto. Es importante ver cómo fue interpretado por los talmidim. ¿De quién? De Juan, De Pablo, de Pablo, de Pedro, todo, o sea, cómo de lo vio Pedro, la de que- cada la- uno de ellos. cómo trataron ese tema. Porque hay documentación y cartas en ese aspecto. Entonces, si ese tema no fue tratado por ellos, tenemos que ir a un punto importante: la jurisprudencia. ¿Cuál es la jurisprudencia? Los jueces. ¿Y cuáles son esos? Es correcto, dígalo ahí, hermana, ayúdenos. Como en todo lugar, en todo país, existe una corte, ¿verdad? Que serían los jueces, igual sería el Sanedrín, que son los jueces encargados de, al que se les llevaba, por decir así, eran los que decidían si algo estaba bien o estaba mal. Correcto. Ejemplo: para ser salvo se requiere circuncidarse, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la discusión que aparece en Hechos de los Apóstoles? ¿Sí o no? Ok. ¿Qué hizo Pablo? Lo consultó con el No, dijo: yo, Pablo, la carga que soy. estuve en el tercer cielo, yo que he escrito cartas, y yo, no, por el amor de Elohim, Pablo era un judío respetuoso de las escrituras. Él estaba en contra de esa tesis. ¿Pero qué hizo? A ver si ahora sí, ayúdenme. Llegó al concilio. ¿Y por qué? Porque tenía que hacer con. Ahí la Medio la ven, pero no la escucha. Cuéntenos. Porque tenía que ir a consultarlo con los ancianos, con los 70 ancianos. Y había el sumo ¿Y también. en base estaba. a qué? Eso es majadería de Pablo.
No, porque ya eso viene estipulado desde Moshe cuando lo que ¿A acabamos de dónde mencionar. dice eso? Recuérdeme algo para ver si Sí, es cuando cierto. dice que ellos comieron y vivieron con Adelante, Yeshua. pase adelante. Cuando Jetro le reclama a Moshe que estaba desatendiendo, entonces Jetro le da consejo que elija 70 personas sabias que le ayuden con las cosas menores y que las cosas mayores las trate él. Vamos o sea, ya eso recordando. está ahí en El la Torá. principio, vas a nombrar jueces. Y si un juez se le presenta un asunto difícil. muy Ujú. difícil y delicado, Te lo traiga a ti, le dijo. él resuelve. No, para nada. No, Hay un, No hay lo un puede protocolo resolver. ahí que seguir. no. Ujú. Entonces, ¿qué tenía que hacerlo? Uno, Llevarlo a Moshe. llevarlo al Sanedrín. Mm, Y en el Sanedrín, ¿qué ocurría? Y estaba el sumo. Ajá. Ujú. En Hechos de los Apóstoles, ahí, ¿quién es el que aparece, entre comillas, no como sumo, pero como el principal en esa ¿Es discusión? Santiago, Rafa? ¿O estoy equivocado? Jacob. Correcto, correcto. Ok. Entonces, ¿qué dijo Jacob? Bueno. No. Yo juzgo. Pero ¿qué hizo Jacob para decir, yo juzgo? Conforme a todo lo que todos habían hablado, ¿no? Entonces se paró Pedrito y dice, pa. Sí, cada quien Pablo, tiene- los diferentes ancianos, cada uno. Y de y ahí él sacó el... Pero hay una variación ahí. ¿Cuánta gente estaba en ese Sanedrín? Hola. Oiga, apunte esto, ¿No eran hermana los 100, Pastores. los 120? No eran, ya. No, No, verdad no. hermana, apúntese, eran más de 7,000 personas participaron en la Wow, discusión. todos los que ya se habían salvado, con Pedro, Oiga. con Pablo. Y ahí llevó en humildad Pablo para conversar y analizar la tesis que no es bajo la circuncisión que se salva una persona. ¿Qué jurisprudencia aplicaron, hermanos, para resolver? Porque ¿qué era el problema? Que llegaban paganos, gentiles, idólatras, goy, se hacían judíos, según dice Hechos 21. Dice Jacob, ahora veo que todos estos son judíos. Ok. Entonces, ¿cómo resolvió? ¿Cuál es la jurisprudencia? ¿Nueva o antigua? ¿Nueva o antigua? Primero tengo una pregunta. Ma- ¿Qué nos apoya? ¿Qué base bíblica tenemos para decir que eran 7,000? Porque primero, vamos despacito, ¿cuántos eran inicialmente cuando cayeron el Ruach HaKodesh? 120 Y ese día, ¿en cuánto creció la Keila? a 500. 500. Más de 3,000. ¿Y qué dice Hechos de los Apóstoles? Que iba creciendo cada día, se añadían cualquier cantidad. Entonces, en el otro es donde se cita la cantidad que eran más de 7,000 antes de eso. Pero vamos a repasar un poquito antes de regresar a los 7,000. Para la elección de el que iba a sustituir a Judas, ¿quién lo hizo? Pedro, ¿verdad? O igual de hecho No. ¿Quiénes? concilio. No oigo. Hermano, todo el concilio también. No entiendo nada de concilio. O fueron los diáconos en este caso. Bueno, los diáconos No. propusieron. 120 personas decidieron quién iba a sustituir. Hubo dos propuestas. Los 7 diáconos, ¿quiénes los nombraron?
ya eran más de 3,000 personas. ¿Estamos? Entonces, los apóstoles llevaron el problema ante los demás y ahí resolvieron. ¿De acuerdo? Ok, porque es un principio de que debe ser en el cuerpo del Machía. ¿Estamos entendidos, sí o no? Ok. Entonces, dentro de esas fuentes que podemos ver ahí en Hechos, aparecen cada una de las cantidades que se apuntan. Entonces, está 120, que no es exacto porque dice que era una cantidad en redondo, igual lo de los 3,000, etc. Y después ya nos habla de la otra cantidad de 7,000 personas, y de ahí sigue creciendo la Keila según Hechos de los Apóstoles. Ok. El principio es que no va a ser resuelto individualmente. Vamos a recordar, para ir terminando esta parte, Pablo recibió del Ruach HaKodosh, entre comillas, Espíritu Santo, que tenía que ir a evangelizar a otra ciudad. ¿Cómo resolvió el asunto Pablo? Cata, Marco, Mari, Rosa, Rachaul, Pablo, el apóstol Pablo, recibe del Ruach HaKodosh que tiene que ir a otra ciudad a evangelizarla. ¿Estamos? O llevar las buenas nuevas. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿cómo resolvió Pablo ese llamamiento del Ruach HaKodosh? Ya igual, yo creo que lo sometió al concilio, a los ancianos. Era una ciudad. Ajá. Ellos incluso oraron y todo por él antes de que fuera, algo así, ¿no? Sí, pero ojalá quitemos eso de concilio. El concilio no se dice, los ancianos, don Rafael Sanedrín. Ok. Pablo lleva y consulta el asunto a la Keila, o mal llamada iglesia, de ahí del lugar, y los hermanos y las hermanas duraron 3 días orando. Y a los 3 días, ¿qué le dijeron? Es cuando le dieron la profecía de lo que le iba a pasar. No, sería batear. Es cierto lo que dice El Ruach HaKodosh. Entonces entienden, sí, que por más se ungido que sea la persona, como Pablo, llega y dice, hey, fíjese, hay principios de ir a evangelizar a otra. Claro que sí. No hay que ser como le da uno la gana, sí. pues. Porque Yeshua dijo, id y predicar las buenas nuevas solo en una ciudad, hasta los confines de la tierra. Pero es correcto. Hay un principio de orden. Y de ese principio de orden, de sujeción, no está por encima. Nadie está por encima. ¿Estamos entendiéndonos? Es correcto. Ok. Entonces, cada uno de los hermanos y hermanas llevan el asunto. No cabe que por la libre. No, es que vieran lo que yo Dios siento, me puso me a mí. dijo, yo soñé.